Bienvenidos una semana más a Línea por Fuera, como siempre, en Spotify y YouTube. Esta semana tenemos muchas cosas de las que hablar. Esta semana hablamos de las finales de la Copa Davis, disputadas en Málaga. Antes de nada, me presento. Soy Guille y esto es Línea por Fuera, tu espacio podcast dedicado al mundo del tenis favorito. Vamos allá. Esta semana solo ha tenido lugar esa Final Eight de la Copa Davis, una competición con muchísima historia y que casi cualquier persona conoce. Recientemente el formato ha sufrido varios cambios, sobre todo desde el año 2019, que cambió completamente lo que entendíamos por Copa Davis, y esta edición del 2022 ha sido bastante exitosa, aunque en estas finales las lesiones y la época del año en que se ha disputado no nos hayan permitido disfrutar de lo mejor disponible, vistas las selecciones clasificadas. Antes de ponernos a analizar estas últimas eliminatorias, hay que explicar cómo se ha llegado aquí, es decir, qué selecciones y por qué han ido a Málaga a cerrar definitivamente la temporada del primer nivel del tenis mundial. Entonces, vamos desde el principio, desde la primera ronda. Esta Copa Davis de 2022 ha estado dividida en tres, por así decirlo, periodos de tiempo, tres espacios en el calendario. En primer lugar, en marzo, una primera ronda, unos qualifiers, una fase previa, formada por 12 eliminatorias jugadas en el país con mejor ranking, que acompañarían a las 4 semifinalistas de la pasada edición en la fase de grupos, que se disputaría después y que ha sido la fase previa justamente a esta Final Eight. Algunos de los ejemplos de estas eliminatorias podrían ser, por ejemplo, la victoria de España contra Rumanía por 3-1 en Marbella, en tierra batida, la de Australia sobre Hungría o la de Países Bajos sobre Canadá, que es una de las más sorprendentes porque, de forma bastante curiosa, la campeona de esta edición de la Copa Davis, que ha sido Canadá, spoiler, perdió en esa fase previa, en esos qualifiers, pero se clasificó en la fase de grupos por ranking tras la descalificación de la Federación de Tenis Rusa, por motivos que yo creo que a día de hoy conocemos todos. En estas eliminatorias era necesario ganar 3 partidos, algo diferente a la fase final como veremos ahora. Tras la primera fase previa, ya pasamos a lo que se conoce como la fase final del campeonato, la fase final de la Copa Davis, formada por 4 grupos de 4 equipos en 4 sedes diferentes, procedentes de un sorteo puro entre los 4 bombos decididos por ranking de los tenistas de las naciones clasificadas, con una única excepción, de que las selecciones de las sedes que se han elegido para disputar esta ronda no podían caer en el mismo grupo, algo bastante obvio. En esta edición, los grupos se disputaron uno en Italia, en Bolonia, otro en España, en Valencia, otro en Gran Bretaña, se disputó en Glasgow y por último en Alemania, en la ciudad de Hamburgo. En esta ronda, ya de forma obligatoria, la superficie de la pista debía ser dura y la pista debía ser cubierta, al igual que en estas finales disputadas casi 3 meses después, ya que justo esta fase de grupos se disputó la semana posterior a la final del US Open, entre el martes 13 y el domingo 18 de septiembre, para ser más exactos. De los 16 equipos, los 2 primeros de cada grupo serían los clasificados, ¿no? Los elegidos para esta semana de final en Málaga. Los resultados de los grupos fueron los siguientes. En el grupo A, que fue el que se disputó en Bolonia, Italia quedó en primer puesto con 3 victorias, Croacia se clasificó como segunda con 2 victorias y Suecia con una y Argentina con 0 victorias quedaron eliminadas. En el grupo 2, que es el que se jugó en Valencia, como primera de grupo quedó España con 2 victorias, como segunda de grupo Canadá también con 2 victorias, como tercera de grupo Serbia también con 2 victorias y por último Corea del Sur con 0 victorias. El desempate, como veis aquí, había un triple empate a 2 victorias. El desempate se hacía por diferencia de sets totales. A lo largo de lo que es toda la fase de grupos, las diferentes eliminatorias, los diferentes partidos que se juegan, el cómputo global de sets ganados y sets perdidos, esa diferencia de sets es la que decanta quién clasifica y quién no, porque al final eran 3 países con el mismo número de victorias. En el tercer grupo, en el grupo C, que fue el que se disputó en Hamburgo, Alemania quedó primera con 3 victorias, Australia con 2 victorias segunda,
Francia con una tercera y por último Bélgica con 0 victorias. Y en el grupo que queda, el grupo que se jugó en Glasgow, el grupo de Países Bajos, dio la sorpresa con 3 victorias. Y la otra selección que se clasificó fue Estados Unidos con 2 victorias y tanto Reino Unido con una como Kazajistán con 0 quedaron eliminados. Una victoria no se consigue ganando un partido. Es decir, un partido se puede entender como una eliminatoria o como un conjunto de partidos. Para tú conseguir una victoria en la Copa Davis, debes ganar 2 puntos, es decir, 2 partidos dentro de un punto. Me explico mejor. Cada partido, cada jornada, por ejemplo, tenemos en el mismo grupo de España, España-Canadá, jornada 2, gana el primero que llegue a 2 partidos ganados. Pues se juegan 2 partidos de individuales, primero los números 2 de cada selección y luego los números 1 de cada selección, y si es necesario para desempatar un tercero de dobles. Por lo tanto, el que gana 2 partidos suma una victoria. Ahora sí, ya solo quedan 8 selecciones, las 8 clasificadas de estos grupos que acabo de repasar, las clasificaciones, que han sido las que se han jugado finalmente esta Copa Davis en Málaga. Vamos a repasar los cruces, los partidos y todo lo ocurrido. Ahora sí, vamos, bola a bola. En la jornada del martes vivimos el primer cuarto de final entre Holanda como primero del grupo D y Australia como segundo del grupo C. El primer partido fue bastante disputado entre Jordan Thompson y Talon Grispur, dos tenistas de ranking parecido, 84 y 96 respectivamente, que protagonizaron, sí que es verdad, uno de los grandes partidos que hemos tenido a lo largo de toda la semana, un partido muy disputado que rozó las 3 horas. Finalmente se lo llevó el australiano por 4-6, 7-5 y 6-3. Tras este primer partido, resuelto en 3 sets, el segundo partido también se resolvió en 3 sets y también se lo llevó Australia, cerrando así su clasificación a semis. En este segundo partido se enfrentaron, sin ninguna duda, los dos tenistas más en forma de cada país, por parte de Australia Alex de Minaur y por parte de Países Bajos Botic Van de Zandschulp. Van de Zandschulp. Joder, cuesta el nombre, ¿eh? El resultado final fue 5-7, 6-3 y 6-4. Y el partido de dobles, al no ser necesario, pues no se disputó. 2-0 para Australia y a las semis. Al día siguiente, en la jornada del miércoles, tuvo lugar el cruce de la selección anfitriona, España, sin sus dos mejores tenistas, Alcaraz por lesión y Nadal por otros motivos, ante Croacia, subcampeona la pasada edición y siempre muy implicada con esta competición, venía de quedar segunda en el grupo A, en el grupo disputado en Bolonia. El primer partido se disputó entre Borna Soric y Roberto Bautista. Sí que es verdad que tuvo muchísimo nivel en una pista que, como durante toda la semana, ha estado rapidísima. Lo indicaban muchos de los tenistas y algunos de los capitanes del equipo. Por ejemplo, el mismo Marty Fish, el capitán de Estados Unidos, o Sergi Bruguera, de la selección española. En este partido, Croacia puso el primer punto gracias, sobre todo, yo creo que fue la clave del partido, el revés paralelo de Choric, con el que consiguió en un partido de 1 hora y 58 minutos, consiguió 13 winners con únicamente ese revés paralelo. Una auténtica pasada. La verdad que la precisión y la potencia que tuvo a lo largo del partido es algo que no pudo sostener posteriormente, aunque sí que desplegó también un muy buen nivel en semifinales. 6-4 y 7-6 y a esperar al segundo partido individual. El segundo partido individual que fue jugado por Carreño y Silic. Una batalla de más de 3 horas con muchas emociones, dobles faltas en momentos clave de Silic, una sucesión de 8 roturas de servicios seguidas en el tercer set y un desenlace, como no podía ser de otra forma, en el tiebreak del tercero, aunque favorable a los croatas, por lo tanto 2-0 y fin de la eliminatoria. Silic ganó por tanto 5-7, 6-3 y 7-6 a pesar de un 48% de primeros y un total de 53 errores no forzados, teniendo en cuenta que el asturiano únicamente cometió 23. Pero bueno, Croacia semis y como ya era 2-0 los dobles no se juegan. Los otros dos cruces de cuartos de final se disputaron el jueves y los dos se decidieron en el partido de dobles, no hubo ningún 2-0 en esta jornada del jueves. Primero, Italia ante Estados Unidos, la eliminatoria de por la mañana, por así decirlo, sí que es verdad que empezó a las 10 de la mañana, empezó muy pronto, pero acabó
en torno a las 5 o así, fue bastante larga, bueno, al final es lo normal, son 3 partidos los que se disputaron. En el primero, Sonego dio la sorpresa, por qué no decirlo, al superar a Tiafoe en únicamente 2 sets, 6-3, 7-6, y tras ese primer partido, Fritz no permitió una sorpresa y empató la eliminatoria superando a Musetti 7-6, 6-3. Con esta igualada no quedaba otra que ir al partido de dobles, al desempate, en el que por parte de los italianos jugaban Fognini y Bolelli, que fueron los números 7 del mundo en el ranking de dobles en la pasada temporada, en la temporada de 2021, no la que se acaba de terminar de 2022, donde apenas han jugado torneos juntos, ante, por parte de Estados Unidos, Tommy Paul y Jack Sock. El resultado final fue un doble 6-4 para los italianos, que fueron muy superiores en todo el partido, aunque el resultado no sea muy abultado. En el último cruce de cuartos de final, que fue entre Alemania y Canadá, en el primer partido Jan-Lennard Struff, por debajo, si no me equivoco, del 65 del mundo. Incluso cuando en Wimbledon se enfrentó en primera ronda, Alcaraz estaba por debajo del 100, aunque ha tenido una buena segunda parte de temporada para lo que venía siendo. Derrotó a Shapovalov en 3 sets, dando la sorpresa, por qué no decirlo también. 6-3, 4-6 y 7-6, aunque el tiebreak del tercer set no fue muy disputado, terminó por 7-2 para el alemán. Tras este 1-0, Félix Auger-Aliassime también igualó, ganó sin muchos problemas 7-6, 6-3 a Oscarote y, como he dicho antes, se decidió también en el partido de dobles, donde por parte de Canadá Pospisil y Shapovalov ganaron tras 3 sets a la dupla alemana formada por Krawietz y Buetz, 2-6, 6-3, 6-3, victoria de mucho mérito teniendo en cuenta que los alemanes han ganado esta temporada como pareja 3 títulos. En la jornada del viernes se disputó la primera semifinal entre Australia y Croacia. En el primer partido cambiamos, porque al igual que Choric, sí que repitió en este partido individuales. Kokinakis tomó el lugar de Jordan Thompson por decisión técnica y no le salió muy bien porque Choric arrasó 6-4, 6-3, siguió siendo muy sólido, aunque no fue tan preciso con el revés, no fue un tenis tan excelso como el que le permitió ganar a Bautista, pero también superó sin grandes problemas a Kokinakis y puso el 1-0. En el segundo partido, eh, el cruce era Alex de Minaur contra Marin Cilic. Alex de Minaur pasó como una pisonadora por encima de Silic, un doble 6-2 y a lo largo de todo el partido, fue en torno a la hora y media, más concretamente 1 hora y 28 minutos, solo cometió 7 errores no forzados. Por su parte, Silic, 9 dobles faltas, se confirmó ese momento regulero, ¿no? Esas dudas y ese problema con el saque que ha tenido esta semana. El primer finalista, por tanto, se tuvo que decidir, no pudo ser de otra manera, en el partido de dobles, donde Jordan Thompson y Parcel dieron la sorpresa al superar a los subcampeones la semana pasada de las Masters Finals en la modalidad de dobles, Mektic y Pavic. El resultado fue 6-7, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 16 minutos de partido. Por tanto, Jordan Thompson, acompañado de uno de los campeones del Wimbledon en dobles esta temporada, lleva a Australia a la final de la Copa Davis. Algo que, bueno, viendo el cuadro sí que se podía empezar a pensar, pero es bastante sorprendente teniendo en cuenta los tenistas que hay hoy en día. Bueno, la segunda semifinal, que se jugó el sábado y se disputó entre Italia y Canadá. En el primer partido, el ganador fue de nuevo Sonego, volvió a ganar su partido, el número 2 italiano, que no es número 2 italiano, está en torno al... Ahora mismo no sé si es el cuarto o el quinto mejor italiano colocado en el ranking, a pesar de que ha hecho grandes resultados esta temporada, terceras rondas en Grand Slam, campeón en Metz, en el ATP 250 a finales de septiembre, pero bueno, hay 3 o 4, ahí tengo la duda, aunque Sonego está en torno al número 50, italianos con mejor ranking que él a día de hoy, pero bueno, en la Copa Davis es el número 2 y ganó su partido de nuevo. Probablemente fue el mejor partido de la semana, sin ninguna duda. A Shapovalov con un 7-6, 6-7 y 6-4 en 3 horas y cuarto de partido. Y cada uno consiguió, perdón, más de 35 golpes ganadores. O sea,
nos hace pensar, nos hace pensar la calidad del partido. Bueno, es un partido de los que hay que ver. En el segundo partido, Ogier evidentemente volvió a ganar su partido y llevó la eliminatoria al desempate de los dobles, ganando a Lorenzo Musetti 6-3, 6-4, como siempre. Ogier muy superior, sin casi ningún problema, ganando de nuevo. Finalmente, en el partido decisivo, entró en juego Berretini, que no había disputado los partidos individuales por motivos físicos, acompañando a Follini y enfrentándose a Pospisil y Ogier, que jugó en lugar de Shapovalov, que fue el que jugó en los cuartos de final este partido de dobles. Eh, el partido se resolvió con un 7-6, 7-5 para Canadá y por tanto la final sería Australia-Canadá. Gran final en la jornada del domingo, pero por desgracia con muy poquita historia. Shapovalov superó a Kokinakis 6-2, 6-4 con 28 winners en menos de una hora y media. A pesar de otra vez dudas en el saque y un partido no perfecto, superó muy fácil a Kokinakis y Ogier ganó 6-3, 6-4 a De Minaur, cerrando una temporada de ensueño y convirtiendo a su país en campeón de la Copa Davis 2022. Vamos ahora con lo que yo me quedo de esta semana. Vamos a poner la lupa en estas finales de la Copa Davis. Tenemos que hablar inevitablemente una semana más de Ogier. Tenemos que hablar de Alex de Minaur, de Sonego y Shapovalov y finalmente de las especiales circunstancias que siempre tiene la Copa Davis. Punto número 1, Félix Auger-Aliassime. La semana pasada mencionábamos que sí que es verdad que le faltó algo de fuelle y que no se pudo meter en semis de las Master Finals, a pesar de haber ganado a Nadal y competir en los partidos ante Ruud y ante Fritz. Pues esta semana ha sido el héroe de su país. 3 partidos individuales, no ha permitido ni un set, muy sólido en todo momento. No se le veía con ninguna presión, parecía que él sabía que iba a ganar en todo momento y cuando hizo falta también se puso con el dobles. Semana perfecta, más de un 65% de primeros servicios entre los partidos individuales y campeón merecido de esta Copa Davis. Sin duda, el mejor tenista que ha pasado por el Martín Carpena esta semana, este año número 6 del mundo. Veremos si puede dar el salto a la próxima campaña o baja, no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que con la excepción de las Master Finals, en sus últimos 20 partidos únicamente ha perdido uno. Muy buen final de temporada para el canadiense. En segundo lugar, en esta sección, tenemos que hablar de Alex de Minaur, porque ha aportado muchísimo a la que ha sido un poco la sorpresa de esta semana, la sorpresa de las finales de la Copa Davis. El tenista nacido en España ganó por un doble 6-2 a Silic y también ganó a Van de Zandschulp, aunque no pudo hacer nada ante Félix Auger-Aliassime, que se mostró muy superior. Se está mostrando a día de hoy muy superior a prácticamente cualquier tenista del circuito, como acabamos de comentar. Forzó 14 bolas de break ante un gran sacador. Hablo del partido, aunque Silic, aunque no está en su mejor momento, se ha visto y lo hemos comentado con la cantidad de dobles faltas y los pocos primeros saques. Y también en el partido ante Van de Zandschulp, en cuartos de final, fue capaz de salvar 13 bolas de break. Esto, junto a los pocos errores no forzados que he comentado en la sección anterior, confirman una gran semana para terminar una muy buena temporada de Alex de Minaur con títulos, además de este subcampeonato que sí que es verdad que nunca gusta quedar segundos, pero es un muy buen resultado para la Federación de Tenis Australiana. Seguimos con Sonego y Shapovalov, que sí que son un poco se puede decir, el yin y el yang de esta semana, porque hemos visto a Sonego, por así decirlo, por encima de sus posibilidades, mientras que a Shapovalov le hemos visto bastante peor de como lo esperábamos, con muchísimas dudas en el saque, muy poca paciencia, perdiendo puntos fáciles, errores no forzados, falta de concentración. Esto no quita que entre ellos protagonizaron un partidazo, probablemente el mejor de la semana, en el que ocurrió de todo y la tensión estaba por las nubes. Pero el final nos sabía a poco a todos los que lo vimos, porque terminó con 2 dobles faltas. Sí que es verdad que el final agridulce para una batalla más de 3 horas, previa a unas vacaciones merecidas para los dos que han sido campeones en esta temporada. Para finalizar este episodio,
voy a hablar un momentito de las circunstancias especiales que siempre tiene esta competición. Sí que es verdad que hace 2 semanas decía que las Next Gen Finals eran partidos de muchas emociones, que a lo mejor el tenis no era lo principal, que había mucha tensión. Bueno, pues esto es lo mismo, pero multiplicado por 1000. Entre el público presente, el ambiente, la sensación de tener que ganar para no caer eliminado, todo el banquillo, el capitán del equipo sentado contigo en cada cambio, generan un deporte diferente, un deporte mucho más colectivo de lo que habitualmente es el tenis. Y luego, aparte, también sobre estas circunstancias, sí que es verdad que es mala suerte, porque por desgracia no hemos podido ver ni al número 1 del mundo ni al número 2 que estaban clasificados, ambos españoles. En Italia no hemos visto ni a Sinner ni a Berrettini. Es verdad que Berrettini jugó los dobles, pero no lo hemos visto ni de lejos en su mejor nivel. Tiafoe ha estado algo descentrado, ha faltado Kyrgios, falta Djokovic, faltan también de selecciones no clasificadas o descalificadas, y al final todo eso convierte la competición en algo diferente. Pierde algo de valor, pero se puede hacer poco ante las lesiones, las decisiones extradeportivas. Es lo que tiene al final tener un calendario tan apretado y complicado para los tenistas del primer nivel. Y con esto terminamos la entrega de esta semana. Esto es todo, que ha sido mucho, pero no ha sido nada. Se ha terminado la temporada, eso sí, y los próximos episodios tendrán que ser algo diferentes, ya que no hay tenis de primer nivel, pero serán muy, muy interesantes, eso os lo aseguro. Así que estad muy atentos los domingos por la noche, a Línea por Fuera. Y eso, espero que os haya gustado, y si no, pues no. Y como digo siempre, que tengáis una gran semana con muchos seises y pocas dobles faltas. Hasta la próxima semana. Chao, 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 chao. Línea por Fuera podcast en Spotify y YouTube.